y cuando adoraba la iglesia, yo podía sentir como el Espíritu de Dios me sacudía. Y yo podía sentir como Dios me decía, gira tu cabeza y dime qué ves. Y yo miraba y veía a la iglesia orando, veía a la iglesia con sus manos levantadas. Y me decía, Dios, qué nervios vas a tener, no han venido a verte a ti. ¡Claro! Han venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se hacía efectivo lo que decía el pastor. Ha empezado a venir sobre mí el zapato. Y estoy bien. Amén. Gloria. Había un sentimiento que Dios ponía en mi corazón. Decirles que soy un jovencito y si a lo mejor tengo y comento algún fallo, les pido disculpas y espero hacerles bien. Me gustaría empezar diciéndoles que, como todos ustedes saben, hay un Dios que está en los cielos, que está aquí hoy. Y también hay un diablo que está y que acampa alrededor de nosotros y está buscando devorarnos. Y dice la palabra de Dios y dicen las Escrituras que el diablo ha venido con un propósito. El diablo ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Pero ¿saben algo? La única manera que el diablo puede matarnos, puede hurtarnos y puede destruirnos es que nos alejemos de Dios. Porque muchas veces Dios nos llama y Dios quiere estar junto a nosotros los 24 horas del día. Pero desgraciadamente muchas veces soy torpe y muchas veces me descuido. Claro. Y dice la palabra de Dios que había un hombre que se llamaba Zaqueo. Dice la Biblia que era un principal, un recaudador de impuestos. Dice que era jefe de los publicanos. Los publicanos eran judíos, hebreos, que se dedicaban a recaudar impuestos para Roma. Y es por eso que los publicanos eran mal mirados por el pueblo. Los publicanos eran criticados por el pueblo. Pero ¿saben algo? Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo pasa por una ciudad que se llama Jericó. Y la palabra de Dios nos habla y nos muestra que tras Jesús iba una gran multitud, porque Jesús tenía una fama, y la fama que tenía nuestro Señor Jesucristo es que a Él le seguían los milagros, es que a Él le seguían las proezas, Amén. es que a Él le seguía la gloria misma de nuestro Señor. Amén. Y como la gente veía que Jesús transmitía a Dios, y la gente veía que Jesús hacía maravillas, y la gente veía que Jesús hacía proezas, la gente seguía al Maestro. Claro. Y ¿saben algo? Llega un momento que dice la palabra de Dios que todas estas maravillas, todas estas proezas, toda esta fama que perseguía nuestro Señor Jesucristo llega a los oídos de este hombre, Zaqueo. Y ahora qué bonito. Dice la Biblia que Zaqueo propone en su corazón ver al Maestro. Amén. Y ahora dice la palabra de Dios que Zaqueo era un poquito bajo, era de baja estatura y intenta ver, y intenta hacerse hueco entre la multitud. Y la palabra de Dios nos muestra que Zaqueo no podía ver a Jesús. Zaqueo, a causa de la multitud, no podía ver a Jesús, y este se propone algo y hace algo. Se sube a un árbol y dice la palabra de Dios que desde lo alto de un árbol estaba viendo al Maestro. Amén. ¿Y saben algo? La gente lo despreciaba. La gente no le dejaba hueco. No podía ver al Maestro. Pero el Maestro sí pudo verle a él. Amén. Amén. Y estando Zaqueo en el árbol, estando Zaqueo allá arriba, que
Amén. Gloria. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo, a prisa, se mueve, pasa adelante, sale al encuentro de Jesucristo, se le queda mirando al Padre. Y cuando todos lo despreciaban, cuando todos hablaban mal de él, nuestro Señor Jesucristo no miró su condición. Nuestro Señor Jesucristo quiso entrar en su casa y hoy quiere decirte algo. A lo mejor te has apartado, a lo mejor has metido la pata, pero hoy viene la mano de Dios diciéndote, acércate de nuevo. La gente no se quiere entregar por 100% a Dios. Y normalmente, dentro de mi poca experiencia, he podido ver que hay dos motivos por los que la gente no se acerca por 100% a Dios. Y es que la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios llama a todo el mundo, hay gente que se siente despreciada. Y hay gente que dice, ¿para qué voy a ir al culto? Si mira cómo estoy. ¿Para qué voy a acercarme a Dios? Si mira cómo estoy. Tuve un tiempo bueno. Tuve una temporada en la que Dios me bendecía. Pero el diablo infiltra pensamientos en la mente y hace que no te acerques a Dios. Hay muchos que dicen, no hago nada malo. Hay muchos que dicen, no hace falta. Y Zaqueo mismo dice la palabra de Dios que le dice al maestro, no hago nada. La mitad de mis bienes lo doy. Me comporto como un buen hombre, aunque la gente me desprecie, yo me comporto como un buen hombre. Pero saben algo, tanto a los buenos hombres como a los malos hombres, a todos les hace falta Jesús. Amén. Claro. Así es. Sin embargo, hay otros, como acabo de decir, que todo lo contrario. Se ven malos y pecadores. Se ven que a lo mejor llevan un camino que se han descuidado. Pero miren, dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces que había un joven que desde antes de que él naciera, nuestro Dios se apareció a su madre y a su padre y le dijo, vas a concebir a un hijo y este hijo va a ser llamado Nazareno. Va a ser llamado a ser apartado para Dios, consagrado para Dios. Y dice la Biblia que Dios llamó a Sansón desde antes de que él estuviera en el vientre de su madre. Sin embargo, cuando leemos los Jueces y cuando leemos su historia, vemos que Sansón lleva un camino que no es el correcto. Y las malas decisiones de Sansón le llevan a una situación de dolor. Las malas decisiones de Sansón le llevan a una situación de esclavitud. Pero en medio de su esclavitud, qué bueno, Amén. en medio de su esclavitud, Amén. Sansón recuerda que hay un Dios que lo llamó. Claro. Amén. Cuando Sansón recuerda que hay un Dios que lo llamó, propone en su corazón volver a establecer una conexión con Dios y empieza a orar. Y le dice, Señor, aunque he ido por malos caminos, Señor, aunque me he apartado de ti, concédeme una vez más, Padre mío, de tu bendición. Y ¿saben algo? La victoria que obtuvo Sansón el día de su muerte, dice la Biblia que mató a los filisteos el día de su muerte con toda su vida. Hoy Dios tiene un plan contigo, a lo mejor te has apartado, pero Dios te llama. Dios está contando contigo. ¡Gloria! Gracias. Dios quiere seguir contando contigo. Gracias, Señor. Amén. Y Él no ve tu condición. Es raro, ¿verdad? Dios no ve tu condición. Pero
Pero ¿saben por qué Dios no ve tu condición? Porque a lo mejor el diablo te ha golpeado y a lo mejor el diablo le ha manchado. Pero nuestro Dios es un Dios que lo sabe todo. Y es un Dios que conoce todo. Y es un Dios que sabe el plan que Dios tiene con usted. Amén. Y dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. La mirada de Dios, la mirada del Maestro está enfocada en un futuro. Aunque ahora estés herido, aunque ahora estés manchado, la mirada de Dios mira el plan que Dios tiene con usted. Mira, hace poquito vendí un coche que era mío, un coche precioso, pero tenía un problema. Es que el coche le faltaba el motor. Era muy bueno el coche, pero el coche le faltaba el motor. Y yo lo veía y me decía a mi compañera, ¿para qué lo quieres? Si no lo vas a poder arreglar, véndelo, tíralo. Y yo digo, pues es verdad, lo voy a vender. Voy a anunciarlo y si me dan algo bien, y si no, pues lo tiro al desguace. Y para mi sorpresa, a los 2 días me llama un joven de Madrid. Y este joven queda conmigo, y este joven viene, y este joven empieza a mirar el coche. Digo, disculpa, amigo mío, sabes que le falta el motor, ¿verdad? Sí, lo sé. Y sigue mirándolo, mira el coche, y a mirar el coche. Se sienta en el asiento del piloto, empieza a tocar el volante, empieza a tocar la palanca de cambios, empieza a mirarlo, y veo que se le pone una sonrisa de oreja a oreja. Digo, ¿pero qué está pasando? Y cuando empiezo a conversar con este joven, me doy cuenta de algo. Y es que este joven en Madrid tenía un terreno y este joven tenía un motor que le servía a ese coche. Y el Espíritu de Dios me vino hablando. Y el Espíritu de Dios me vino diciendo, Josué, tú estás viendo el estado actual del coche porque estás limitado y no puedes ponerle un motor, por eso no le das valor. Pero este joven le está dando valor porque él tiene la herramienta adecuada para arreglarlo. Dios tenía y él tiene lo que necesita para arreglarlo. Él tiene lo que tu vida necesita. Acércate a su presencia. Bueno, Josué, muy bueno. Quiero invitarte que te acerques a Dios. Es un mensaje sencillo. Buen consejo. Es un mensaje que a lo mejor no tiene mucha doctrina. Pero escúchenme lo que les digo. Hoy Dios quiere irse con usted a su casa. Si a lo mejor se siente Muy bueno. quiero invitarte que te acerques a Dios. Es un mensaje sencillo. Buen consejo. Es un mensaje que a lo mejor no tiene mucha doctrina. Pero escúchenme lo que les digo. Hoy Dios quiere irse con usted a su casa. Si a lo mejor se siente un poco mal, aleluya, inmerecedor, Él no le juzga. Llévese a Jesús a su casa, porque Él no le juzga. Amén. Aunque yo que soy malo y soy pecador, mis ojos al mirar sí juzgan. Y yo miro con prejuicios y yo miro de una manera que a lo mejor si va vestido de una forma o si va vestido de otra, le juzgo de una manera o le juzgo de otra. Pero Dios no. Claro. Él que es el que verdaderamente nos podía juzgar, no nos juzgó. Más bien murió por nosotros en el mundo del Calvario. ¡Gloria! Él sí podía juzgarnos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Podía decirnos, no salvo, no quiero, yo soy santo, yo soy puro, y el mundo está corrompido. Y lo podía decir, pero más bien se dejó crucificar. ¡Gloria! ¿Saben? Con esto termino. La palabra de Dios dice que llevan
a Jesús. Jesús era el verbo hecho carne. Amén. Dice la Biblia que el verbo era Dios. Hablando de Jesús, dice que Jesús era Dios. Amén. Dice Pablo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él es Dios. Amén. Por lo tanto, siendo Dios, podía juzgar al mundo. Siendo Dios, podía juzgar a todo el mundo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que lo golpean, que lo maltratan, que le arrancan la barba de cuajo, que le ponen una corona de espinas. Y ahora lo llevan ante Pilato. Y Pilato se queda asombrado porque estando como estaba, lo normal es que se arrodillara pidiendo clemencia. Lo normal es que se arrodillara pidiendo salvación. Pero la Biblia dice que Jesús no se arrodilla, Jesús se mantiene en pie. Y dice la palabra de Dios que no abre su boca. Y ahora Pilato empieza a interrogarle. Pilato empieza a hablarle. Pilato empieza a decirle, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y dice que Pilato tenía miedo, porque veía algo que no era lo normal. Un hombre tan herido, tan golpeado, tendría que estar por los suelos, pero Pilato lo ve de pie y dice, ¿pero quién eres? Y llega un momento que Pilato se le sube la cabeza, se piensa que tiene autoridad y le dice, ¿acaso no sabes que en mi mano está crucificarte, matarte o dejarte con vida? Y ahora Jesús abre su boca. Gloria. Y le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado del cielo. Amén. En pocas palabras le estaba diciendo, Pilato, tienes autoridad porque a mí me da la gana. Él era el ¡Gloria! rey, sí, señor de señores. Él era el único que hacía juzgarte, mas no te juzgó. Él te llama para una vida eterna. Él te llama para una salvación. Él te ama, Él te ama, Él te ama como eres. Gloria a Dios. Él le ama, sin importar su condición. Es por eso que le invito en esta tarde a que se acerque a Dios y se lo lleve a su casa. Vamos a cerrar los ojos, vamos a dar gracias a Dios. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Amén.